¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. Amados hermanos, la tercera condición para el Salvador es que debe tener el suficiente poder para derrotar al diablo y a Satanás. Si desea rescatar a los prisioneros de guerra, debe tener la fuerza suficiente para quitárselos al enemigo. Espiritualmente, para salvar a aquellos que pertenecen al diablo, debemos tener la fuerza necesaria para vencerlo y rescatar esas almas. No obstante, aún los hombres más fuertes físicamente no pueden derrotar al diablo. Aquí, el poder para vencer al enemigo no es el poder físico, sino el poder espiritual. El poder en el reino espiritual viene por no tener pecado, es decir, por haber alcanzado la santidad. Exactamente como la oscuridad se disipa cuando llega la luz, los que viven completamente en la luz, sin nada de tinieblas en sus vidas, tienen el poder para vencer a los espíritus malignos que vienen de la oscuridad. Hay dos clases de pecado: pecado original y pecado personal. El pecado original, como ya lo expliqué, se refiere a la naturaleza pecaminosa que proviene de Adán. Es la naturaleza pecaminosa heredada de los padres. El pecado propio o personal es el pecado que uno mismo comete durante su vida. Las personas incurren en muchas clases de pecados, graves y no tan graves, en el transcurso de sus vidas. No solo aquellos que cometen pecados graves son pecadores, sino también los que incurren en pecados de negligencia. Santiago, capítulo 2, versículo 10, menciona: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermano, no debe pensar que hay pecados que no son importantes. Si puede obedecer en lo que es importante, podrá fácilmente hacerlo en lo menos importante. Así podrá obedecer en todo. No tiene sentido si dice que puede obedecer solo en las cosas importantes y no en las pequeñas. Si infringe solo una ley, ya es un pecador. Más aún, la gente del mundo no considera que algo sea pecado a menos que se manifieste en una acción. Sin embargo, espiritualmente, tan solo teniendo el deseo de pecar en el corazón, al margen que se concrete o no en una acción, ya es un pecador. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, cita: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Hermano, si le pregunto ¿por qué es un homicida?, de seguro me responderá: pastor, yo nunca he matado. Hermano, por favor, entienda claramente este pasaje. Finaliza el versículo: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermano, escuche bien esto: si odia a su hermano, no tiene vida eterna en usted. Significa que no es salvo. Odiar a su hermano es como matarlo espiritualmente. Por eso, el homicida no tiene vida eterna en él. Esto es, no recibirá salvación. Si tan solo odia a su hermano en su corazón, usted es un pecador tan pecador como aquel que asesina a su hermano en un arranque de ira. El mandamiento de nuestro Dios y del Señor es que amemos incluso a nuestros enemigos. Igualmente, Mateo capítulo 5, versículo 28 señala: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por eso, si tan solo tiene codicia en su corazón, ya es un pecador, al igual que un ladrón, porque tiene ese deseo malvado en usted. Asimismo, alguien que ha cometido un pecado incluso solo una vez, sea en su corazón o de obra, no tiene el poder para redimir a la humanidad de sus pecados. Repito, todo aquel que es nacido de Adán es pecador. Todos tienen pecado original y todos han cometido pecado personal. No hay nadie quien pueda valientemente decir que nunca ha cometido pecado de pensamiento ni de obra. En consecuencia, nadie está calificado para ser el Salvador. Solamente Jesús no tiene pecado original ni pecado personal, por lo que cumple con esta condición para ser el Salvador. Jesús no es descendiente de Adán, por lo tanto no tiene pecado original. Tampoco cometió ningún pecado porque guardó completamente toda la ley de Dios desde su nacimiento hasta su crucifixión. Desde que fue circuncidado al 8º día, nunca hizo algo que no fuera bueno. Por eso, Hebreos capítulo 7, versículo 26, dice, refiriéndose a Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, añade, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermano, solo Jesús es santo y no tiene maldad, y es el único que no ha pecado. Debido a que Jesús no tuvo pecado, tenía el poder para salvar a la humanidad del diablo y de Satanás, ya que no estaba sujeto a la maldición de la ley que establece que la paga del pecado es la muerte. Por eso, aun cuando murió en la cruz, pudo derrotar la autoridad de la muerte y resucitar. Hermanos y hermanas en Cristo, como el Señor Jesús no tuvo pecado, pudo derrotar la autoridad de la muerte, salvar a los pecadores y tener potestad sobre todas las cosas. Es decir, tuvo autoridad no solo sobre el diablo y Satanás, sino también sobre toda enfermedad, germen, microbio y dolencia. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en toda la historia de la humanidad no ha habido nadie quien reúna las condiciones para ser el Salvador. Todos los hombres son pecadores y han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán a través del espermatozoide y del óvulo de sus padres. Aún los hombres más notables de este mundo, como Platón, Sócrates, etc., han tenido pecado original como descendientes de Adán y no han vivido una vida santa ante Dios. De igual forma, hay quienes son respetados mundialmente, pero padecen de numerosas enfermedades. Finalmente, debido a esas dolencias, les llegará el momento de enfrentar la muerte. Son reconocidos en este mundo, pero no pueden resolver sus propios problemas de pecado y debido a que no tienen el Espíritu Santo, no pueden echar fuera la maldad de sus vidas. Hermano, espero que ahora pueda comprender claramente que solo Jesucristo no tuvo pecado original ni pecado personal y que solamente Él y únicamente Él está calificado para ser el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Tal como está escrito en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, que dice, sed santos como yo soy santo. Oro en el nombre del Señor para que puedan vivir una vida santa y de esa forma el maligno no los pueda tocar y así vivan en paz y en bendición. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado
de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.